conocimientos. Conocimientos que se van a dar en algo que estamos llamando Practitioner en Transformación Cultural Digital Exponencial. En este caso estamos trabajando juntos con Common Perú, que espero que después al terminar tengamos unas palabras del director de Common Perú, de Rubén Dueñas, para que entonces nos hable un poquito también de por qué está patrocinando este programa, ¿no? Porque lo estamos haciendo a través de Common Perú y con la ayuda y con el sponsor de Common Perú. Entonces, comenzamos hablando un poco de un estudio del MIT Sloan Management Review junto con la gente de Deloitte, que dice que las empresas que realmente se transforman tienen cualidades que son muy importantes y tienen unas características que son un liderazgo que hace que se dé un cambio cultural. Entonces, por eso, nosotros, a pesar de hablar de transformación digital, que digamos es parte del core y transformación exponencial para el crecimiento, hablamos también de lo que es el liderazgo y el cambio cultural, porque si no logramos eso, la tecnología lamentablemente la vamos a desperdiciar, y de hecho hay muchos estudios que dicen que el 70-80% de los proyectos de transformación digital fallan, pero fallan porque no está el sponsor del CEO y porque no hay un cambio cultural y no hay un líder que lo maneje, ¿no? Entonces, por cierto, este estudio está avalado por 117 países, más de 3.500 encuestas, etcétera. O sea, tiene mucha validez desde el punto de vista de lo que serían las dimensiones con las cuales se hicieron. Entonces, ¿qué es lo que pretendemos como objetivos principales en este programa? Primero es empoderarlos para que puedan ejecutar planes de transformación en esa nueva, yo le llamo anormalidad, porque ya no es normal, ¿no? Entonces, es capacitarlos con metodologías, prácticas, herramientas, para que puedan surfear, puedan navegar en esa nueva anormalidad. Y el segundo, que no deja de ser menos importante, es generar un ecosistema. En el anterior programa hicimos eso y la verdad que nos dio muchísimo éxito. Estamos muy contentos de que ya algunas personas que participaron están haciendo alianzas entre ellos para trabajar en equipo. Y eso que estaban en 4 diferentes países, ¿no? Entonces, ese ecosistema que permita realmente cambiar inclusive nuestras vidas, gracias a alianzas y colaboración con otros colegas que conocemos en este tipo de programas porque es muy interactivo. Tenemos 6 módulos que comienza con liderazgo y cambio cultural, continúa con transformación digital para la recuperación, porque todos estamos en etapa de recuperación, hasta las empresas que han sabido sobrevivir. Innovación sostenible y metodologías ágiles, organizaciones y tecnologías exponenciales, experiencia del cliente, porque tenemos que ver no solamente para dentro de la empresa con buenos procesos y más tecnología, sino también para afuera, y qué es lo que el cliente realmente necesita, qué problema le queremos resolver. Y en el mundo que estamos viviendo, si no tenemos ciberseguridad como parte de un programa de transformación, realmente creo que estamos haciendo una mala ayuda a la empresa porque puede perder todo lo que invirtió solamente por un solo evento o un solo hackeo. Entonces, esto queremos acompañarlo con lo que es un cambio de mindset a lo que es aprender a lo largo de la vida. La idea realmente es que con esto iniciemos un programa que continúe y que sigamos alimentándolo y ahora ustedes van a ver cómo. Bueno, ¿qué esperamos que ustedes logren con el Practitioner? Aprender a transformar tu empresa en caso de que estés trabajando en una empresa en particular, o prepararte para iniciar una nueva carrera, si es que realmente no estás trabajando, o conseguir el trabajo donde te sientes realizado, cambiar algo que no me gusta por algo donde realmente ya tengo las competencias para poder hacerlo, y obviamente obtener y aplicar las metodologías, mejores prácticas y herramientas que les demos en el transcurso del programa. La idea realmente es prepararlos para los grandes desafíos que enfrentamos, iniciar el cambio de mindset, y está dirigido, yo diría que a todos los que quieran aprender, porque en el anterior tuvimos un director de innovación de una transnacional muy grande y tuvimos también un estudiante de universidad que tenía un emprendimiento muy bonito con realidad virtual. Entonces, como pueden ver, no tenemos un prerequisito, o sea, no esperamos que en este programa, como a veces te estilan en los diplomados, digan, tiene que tener 2 años de experiencia y un título de graduado. Yo creo que ahorita el aprender no necesariamente requiere esos requisitos. Entonces, por eso nos estamos yendo a personas como son los CEOs, CTOs o CXO, que son personas que van a aprovecharlo muy bien, emprendedores con sus propias empresas o intraemprendedores dentro de empresas con las cuales están trabajando. Si los gerentes de recursos humanos quieren hacer impacto en sus empresas, también están incluidos aquí, igual que los profesores. Consideramos realmente que una de las profesiones que tiene que cambiar y que quisiéramos que esto sea una forma de ayudarlos a cambiar, son quienes nos enseñan a todos, o sea, los profesores, ¿no?
y cualquier otro profesional que quiera avanzar en su carrera. También está hecho para consultores corporativos y hay 2 personas que, digamos, a través de esto se están convirtiendo en consultores. El contenido lo manejamos en 5 horas por semana. Ahí Como nos ayudó y nos dijo, miren, 3 veces por semana es muy pesado, se han hecho encuestas y entonces tiene que ser como máximo 2 veces por semana y entonces estamos dejándolo de 7 a 9 y media hora de Lima. Después podemos hacer los cálculos para otros horarios en otros países y son 2 horas y media en cada sesión y van a ser los martes y los jueves para un total de 30 horas en 6 semanas. En paralelo, tenemos 10 horas adicionales, que son 2 horas por semana, que cada uno de los quienes participen tiene que dedicarle a su proyecto individual, donde tienen 20 minutos de mentoría con algunos de nosotros, con un mentor del equipo, y desarrollan un proyecto que vamos a describirlo al final de este programa. Trabajamos con el concepto de aula invertida, que el señor Kahn hizo tan popular. Presentamos primero un video, un artículo, antes de ver, para que le dediquen unos 5 o 10 minutos a leerlo o a ver el video, y después entonces ya entran lo que sería al aula virtual, a través de una interacción y análisis y comentarios del video. Eso es un poquito para poder motivar que todo el mundo participe. Después tenemos aclaración de los conceptos y ejemplos de aplicación también. La idea es realmente que sea lo más práctico posible. Por cierto, para que podamos hacerlo personalizado, nosotros hacemos una entrevista que puede durar entre 30 y 45 minutos al inicio del programa. O sea, antes del 23 que comienzan las clases formalmente, el programa se inicia el 18, pero el 23 es el primer módulo teórico práctico. Entonces, hacemos nosotros esas entrevistas para conocer un poco las expectativas de cada uno de los participantes y hacer su mapa de empatía, ¿no? O sea, no lo va a hacer así tan formalmente como se hace con un cliente, pues la idea realmente es definir la iniciativa del proyecto a desarrollar con ellos y ver qué es lo que espera. O sea, ya al inscribirse, obviamente, tiene una expectativa y queremos conocerla para poder satisfacerla a lo largo de las 6 semanas. Vimos también que era muy útil, porque nos dijeron que la bibliografía era muy útil, etcétera, pero entonces ahora estamos poniéndolos de alguna forma a competir a los participantes. Entonces vamos a estar donando un libro por cada módulo al participante más proactivo. Y el participante más proactivo no va a ser el que nosotros digamos que fue el más proactivo, sino el que sus colegas, las otras personas que están en el programa, digan que esta fue la persona más proactiva. Lo vamos a hacer por votación, hay una forma electrónica de hacerlo, entonces todo eso lo podemos manejar. Estos no son necesariamente los libros que vamos a estar entregando, tal vez algunos de ellos sí, pero tenemos que ponernos de acuerdo todavía con los mentores para ver, estamos revisando qué libros son los más adecuados para cada módulo para poder entregarlos. Y como queremos que ustedes continúen aprendiendo a lo largo de la vida, entonces nos comprometemos también con sesiones de actualización cada 2 meses después de terminar el programa. O sea, 1 hora cada 2 meses, donde hablamos de un tema diferente de lo que estamos tratando, y si ha habido alguna actualización en una herramienta, también la presentamos, para que entonces realmente tengamos un engagement, donde trabajamos en equipo todos, y de repente esa actualización no la hacemos necesariamente nosotros, digamos los que estamos patrocinando el programa, sino lo puede hacer también alguno de ustedes, que encuentra que hay algo que encontró que era mucho más útil que el Business Model Canvas, y entonces lo presenta, y ahí nos enriquecemos todos, ¿no? Como no solamente hay que ser, saber y hacer, sino también parecer, entonces hay que dar un certificado, definitivamente, ¿no? El certificado está avalado por Como Perú como institución y por nosotros como empresa, y para poder dar ese certificado se requiere una asistencia mínima del 80% de las sesiones, una participación y evaluación de los pares, que también se va a hacer entre ustedes, y además que desarrollen un proyecto individual que se presente el 4 de mayo y que se presenta con un elevator pitch, como si ustedes fueran a conseguir con ese proyecto que están haciendo, ya sea el permiso de la junta directiva de la empresa donde están, o de repente las inversiones de un inversionista que quieran que maneje su iniciativa o su proyecto o su startup. Le tienen 3 o 4 minutos para presentar, como el elevator pitch básicamente es algo que resume como si fuera una conversación de ascensor. En ese transcurso que sube una persona y encuentra al presidente de la empresa y tiene unos 10 segundos o de repente 1 minuto para subir hasta el último piso, ahí tiene que saber venderle la idea para que entonces la compran, y también eso está siendo evaluado por cada uno de ustedes y de sus colegas. Bien. Ahora abrimos el telón para presentar a cada uno de mis colegas. O sea, yo sé que me he tomado 30 minutos, esperaba hacerlo en 25. Entonces, en lo que es liderazgo y transformación, tenemos a 2 personas que admiro mucho. Uno es quien fue mi cliente, Pepe Torres, que además es muy conocido.
30 años de experiencia en el Grupo Romero, o sea, con muchísimo prestigio en el ambiente y mucho respeto, y actualmente consultor gerencial de liderazgo, también hace consultoría en juntas directivas en lo que es desarrollo organizacional, tecnología y, por supuesto, gobierno corporativo. Entonces, él va a estar hablando de liderazgo, cambio y motivación. Y Juan Carlos Macedo, que entonces nos va a presentar una herramienta práctica para que utilicemos Management 3.0 y entonces apliquemos muchos de los conceptos que Pepe entrega de una forma también lúdica, como esas herramientas que Juan Carlos menciona. Pepe, yo te dejo entonces ahora para que por favor nos hables un poquito de lo que tú quisieras entregar en tu módulo con respecto a lo que es liderazgo. Pepe, no sé si me estás oyendo. Hola. Ya te oímos, Hola, perfecto. ¿ahora? Sí, perfecto, muy Hola. bien. Hola, buenas noches. Mi nombre es José Torres. Yo soy, como Lucho ha comentado, o fui gerente corporativo de sistemas de un conjunto de empresas, de un grupo de empresas muy grande en el país, una de las más grandes. A lo largo de mi carrera me he desempeñado siempre en ambientes corporativos y he tenido la suerte de estar participando en la adquisición, fusión, compras de las empresas de alimentos más grandes del país, de las empresas de red de servicios de grifos también más grandes del país, y después se extendió hacia Ecuador, Colombia, ¿no? a otros países, igual la empresa de alimentos. O cuando fuimos al norte y había un desierto y dejamos allí pues una plantación de caña y unas fábricas de etanol, o cuando llegamos a la selva y encontramos pues todo lleno de árboles y se quedó una plantación de 15.000 hectáreas de palmas con 2 fábricas y todo un sistema de distribución al país y fuera del país. Y esos son cambios permanentes en los cuales yo he participado con grupos multidisciplinarios de otros países, participando en negociaciones, incorporando tecnologías, desarrollando equipos de alto desempeño. Y una de las cosas en las cuales yo me centro fundamentalmente es en la parte de gobierno, en la parte de cultura y en aquello que quizás a veces Lucho no le gusta mucho, porque hablamos mucho de cambio, hablamos mucho de transformación, hablamos mucho de incertidumbre, pero yo siempre, en la parte que a mí me corresponde, que tiene que ver con liderazgo, principios y culturas, precisamente yo toco aquellas cosas que, comprometiendo a la persona, no tienen por qué cambiar sus principios, sus valores, su forma objetiva de enfrentar el mundo, ¿no? Es como decir la honestidad en la pandemia. La honestidad es honestidad siempre, no importa qué ocurra en el mundo, ¿no? Entonces, en cierto modo, ese es mi mensaje, esa es mi prédica, y se complementa con los ejercicios y las prácticas que se hacen tipo taller a través de los conceptos que yo voy dando sobre desarrollo y gobierno de personas desde un punto de vista antropológico, es decir, su comportamiento, su relacionamiento con los demás y cómo las entidades, ¿no?, que están llamadas pues a resolver problemas humanos están pobladas por personas. Entonces hay que trabajar las personas. Ese es mi mensaje, ese es mi encargo y esas son las cosas que yo traslado. Encantado de estar con ustedes y creo que nos vamos a divertir en medio de todo. Excelente, Pepe. Pero que además, o sea, lo bueno es que predica con el ejemplo. O sea, no es que enseña algo que él no practica, sino que realmente predica con el ejemplo. Entonces, para poder complementar algo de herramientas en ese sentido, vamos a trabajar con la parte lúdica de Management 3.0. Juan Carlos Macedo no está con nosotros porque está dictando clases en un máster en el ESAN, pero yo voy a hacer, digamos, el quite o le voy a ayudar explicando simplemente que de lo que se trata es de lo que le llama Jürgen Apelo, la gerencia de la felicidad, y que nos da algunas herramientas
todas con hojas de Excel y todas que se pueden utilizar al día siguiente de haber visto este pequeño taller, muy rápidamente, y ayudan a complementar un poquito lo que vamos a ver desde el punto de vista conceptual y de principios con Pepe. Entonces, es algo que gusta mucho también, es como un taller de Management 3.0 que ustedes están viendo que muchas universidades lo están dando, pues, solo que en vez de hacerlo en 16 horas, lo hacemos en 2 horas y media y se quedan con lo más importante, lo que tiene esta mejor práctica. El siguiente programa tiene que ver con la parte o tema con la parte de cultura organizacional y transformación cultural. Entonces aquí tenemos a Alejandro Silay, que es socio de la empresa que él fundó, 2SP, ha trabajado en 21 países de América Latina, yo le he visto hacer consultoría con juntas directivas de empresas europeas, además de eso es profesor en 2 universidades de España, autor de 3 libros, y lo más importante, creador de la metodología que nos va a explicar, que se llama La Razón de Ser, y también del Círculo de Enriquecimiento. Y también está compartiendo con Rafael Espinosa, que ha desarrollado metodologías para poder hacer un rápido análisis o impacto o de evaluación de cómo el COVID nos está afectando a nuestro ecosistema. Entonces los dejo con Alejandro para que nos hable un poquito de lo que él nos va a presentar. Adelante, Alejandro. Luis, muy buenas noches. Oye, un placer. Sí, esto de la cultura es fantásticamente fascinante. El problema es que las empresas no se ocupan de eso porque es un soft y no saben cómo abordarla. Yo solamente quiero pedirles que piensen que cuando un niño, un ser, un animal es engendrado, lo primero que existe es el ADN. Y dependiendo del ADN es que sale. Ustedes le podrán poner un huevo de gallina debajo de un águila y no va a crecer un águila, va a crecer un pollito. Entonces, ¿qué tipo de cultura desean ustedes para cumplir su función social y ser una empresa rentable? Y esa es la gran pregunta, para lo cual yo me comprometo con ustedes a ser lo más práctico posible. Tengo experiencia de 30 años diseñando culturas, pero para que vean lo importante que es, no es el producto, es la cultura. O sea, Mercedes es Mercedes por donde ustedes lo pongan. Haga un camión, haga un deportivo o haga otro producto. Apple es Apple donde usted lo ponga. Haga un teléfono, haga un iPad o como dentro de poco van a sacar un vehículo. Entonces, de eso se trata. Pero dejamos la cultura siempre para luego, ya algún día nos ocuparemos de la cultura, es justamente al revés. Primero hay que diseñar el ADN. Y ahí me baso en una regla de la naturaleza que también sirve para las empresas. Y en eso concuerdo muchísimo con Pepe, mi predecesor, es que todo cambia, pero hay cosas que no cambian. Entonces, y eso es una parte del ADN y la cultura. Y tenemos que diseñar una cultura y un ADN empresarial que sea capaz de abordar los tiempos tan medianamente locos que vivimos. Y ese tipo de culturas son las que nosotros necesitamos. Y la regla de la naturaleza es que nosotros somos lo que pensamos y sentimos, lo que pensamos y sentimos lo irradiamos y lo que irradiamos lo atraemos. Entonces, ¿qué tipo de empresa quieres tú tener? ¿Qué quieres que la gente piense y sienta? Y a través de ello, ¿qué tipo de clientes, proveedores quieres tú atraer? Y para eso el diseño de la cultura es crucial. Tenemos que saber qué cultura tenemos, muchos no la saben ni siquiera medir, qué cultura deseamos que tener idealmente y después hacer la transición. Y para eso les prometo una cajita de herramientas probadas y sumamente prácticas. Tengo un cliente, y esto para cerrar, que está ahorita en 7 países y tiene una sola cultura, dependiendo aún del país que están, pero también tienen laboratorios, tienen investigación, tienen un club de fútbol, tienen un club de baloncesto, pero además se han metido en finca. Pero el ADN y la cultura es la misma. Yo creo que Luis, hasta aquí llego. Excelente, Alejandro. Muchísimas gracias. Entonces, Rafael, por favor, ¿nos quieres hablar un poquito del tema de lo que es el Organizational Change Management o cambio organizacional? Sí, gracias, Luis. Vimos el liderazgo que no cambia, la cultura que no cambia, y ahora vamos a irnos a lo que cambia, ¿no? Que es la realidad. Constantemente tenemos que lidiar con la realidad que nos está cambiando constantemente.
Yo voy a empezar por mencionar a Peter Drucker, que dice, no puedes gerenciar lo que no puedes medir. Es sobre medirlo, medir estos cambios, qué es lo que está pasando, ¿no? En los 25 años que tengo como consultor en la parte de gerencia de proyectos, en la parte de procesos, gerencia de cambio, en los Estados Unidos con industria farmacéutica, he aprendido estas herramientas, las he utilizado y gracias ahora con esto de la gerencia de cambio, hay herramientas nuevas que nos permiten medir este cambio y gerenciarlo. El taller de gerencia de cambio que vamos a presentar tiene, yo diría que entre un 70 y 80% práctico y solamente dos aspectos, ¿no? Número uno, ¿qué es el cambio? ¿Qué es la gerencia de cambio? ¿Qué es la gerencia de proyectos? Diferenciarlo. Y número dos, ¿cuáles son las herramientas que utilizamos para medir eso, ¿no? La primera herramienta es la de que llamamos ADKAR. El ADKAR nos permite la evaluación individual para medir la adopción del cambio. Y vamos a empezar en una forma muy práctica. Vamos a empezar con un caso de estudio antes de que lleguen a la clase, donde vamos a utilizar el ADKAR para medir una empresa que está migrando de un waterfall a agile, de caída de agua. Entonces vamos a utilizar algo real, ¿no? Algo que está pasando, mucho nos está pasando. Y vamos a relacionar esta medida que vamos a tomar a este proyecto real. La segunda herramienta es la evaluación de riesgo. Básicamente, ¿cuál es el riesgo de este proyecto, de esta iniciativa que tenemos, ¿no? Hay maneras de medirla. Nos va a dar un cuadrante mágico como el de Gartner, que nos va a permitir básicamente definir la estrategia de la gerencia de cambio. Una medida muy útil, ¿no? Porque aquí nos dice en qué tenemos que concentrarnos, con qué tipo de cambio estamos lidiando. La tercera es la evaluación del patrocinador. El patrocinador en la gerencia de cambio es básicamente el campeón del cambio, es la imagen del cambio. Y tenemos que medir y ayudar a ese patrocinador. Entonces vamos a hacerle una evaluación a este patrocinador con ciertos parámetros para ver en qué áreas tenemos que ayudarlo, ¿no? Y por último, la evaluación de impacto organizacional, que es la que tiene Luis aquí abajo, donde básicamente medimos, bueno, tenemos un proyecto, pero vamos a hacernos varias preguntas para ver qué otras áreas se están impactando con este pequeño proyecto que creemos que es pequeño. Estamos impactando sistemas, procesos, cargos, lugares donde tenemos que mudarnos. Entonces la organización, el análisis de impacto nos permite inspeccionar todas estas otras áreas y hacernos la pregunta a quién y qué áreas estamos impactando. Como les dije, va a ser totalmente práctico, así que los espero. Y va a ser ejercicios que vamos a hacer en vivo. Estas herramientas las van a vivir y se las van a llevar, por lo menos van a saber qué es lo que hacen y cómo se utilizan. Muchas gracias, Luis. No, gracias a ti más bien, Rafael. De hecho, eso lo hemos practicado con clientes locales y ya esas evaluaciones las hemos hecho en empresas aquí en Perú también. Ok, entonces entramos a lo que es la transformación digital para la recuperación. Y aquí tenemos a Walter Cabanillas. Walter es actualmente el Community Program Marketing Manager de Microsoft para la región del sur de América Latina. Pero además de eso es un emprendedor, consultor e instructor en transformación digital. Él estuvo coordinando el diplomado de transformación digital en la Universidad de Lima y por supuesto fue profesor de él también. Y la idea es que Walter entonces nos hable de el propósito de la transformación, las áreas claves, etcétera. Me imagino que Walter ha tenido alguna dificultad, no lo veo entre los participantes, entonces, básicamente lo que les voy a comentar es que él nos va a estar presentando los 4 pilares de la transformación, la experiencia del cliente, las personas, el mindset, ahí hablamos de la parte de liderazgo, innovación, tecnología de datos y obviamente la parte de estrategia, proceso de negocio y nuevos modelos de negocio. Y también entonces algunas ideas prácticas de por dónde comenzar. Dicho esto, entonces pasamos al siguiente NOMAD, que es Marcelo Bechará. Marcelo está en Argentina, bueno, está en Córdoba, para ser más preciso. Es el CEO, el presidente y fundador de una empresa que se llama Evoltis, y además también es el fundador de una empresa que se llama Innovis, que desarrolla proyectos de innovación. Él es el creador de la metodología para innovación sostenible, es el promotor dentro de su región y todo el país, Argentina y otros países, del índice de innovación. Es Exponential Innovator del Purpose Alliance, que es parte de lo que es la Universidad de la Singularidad, y es un coach certificado también con el señor Rafael Echevarría, que algunos de ustedes seguramente conocen.
Lo que trae del inicio de innovación lo obtuvo también del Babson College, que es de donde viene la metodología. Entonces, sin más, Marcelo, te dejo para que nos hables un poquito entonces de lo que tú nos presentas. Muchas gracias, Luis, y buenas noches a todos. Un gusto compartir con todos este practitioner que ciertamente tiene un nivel y una profundidad muy interesante y a la altura de los tiempos que estamos viviendo hoy. Yo les agradezco la convocatoria y los saludos de Córdoba, Argentina. Felicito la iniciativa, es un orgullo de ser parte, y celebro este espacio de aprendizajes compartidos que hoy tenemos. Ciertamente la principal propuesta de valor diferencial hoy es la cultura de innovación. Nosotros en el Practitioner abordaremos lo que es un enfoque sistémico y sistemático, de forma tal de que la innovación sea sostenible, que ese es el gran desafío a afrontar en los tiempos de hoy, con conceptos, con metodologías y con herramientas. Analizaremos el contexto, daremos una respuesta a cómo debemos comportarnos en este mundo VIRCAS que mencionó Luis al principio. Y también abordaremos metodológicamente la práctica de la innovación para poder aterrizar concretamente con un roadmap para cada una de sus empresas y cada una de su gestión. Analizaremos el círculo virtuoso que tiene que ver con el liderazgo, la estrategia y la innovación. Veremos el diseño de la metodología, que es lo que ustedes están observando en pantalla, que hemos diseñado, que consta de 7 pasos. A partir de allí, veremos un estudio de investigación que hemos estado realizando durante todos estos años en Argentina, pero también en países de la región, donde evaluaremos cuál es el índice de cultura de innovación y abordaremos cuáles son las fortalezas en términos generales que las empresas tienen para innovar y cuáles son sus oportunidades de mejora, para poder de esa forma subir el techo de nuestras competencias y de nuestras fortalezas y elevar el piso de nuestras oportunidades de mejora. Y por último, veremos casos prácticos y aprendizajes capitalizados en todos estos tiempos, de forma tal de poder hacer que en estos espacios de aprendizajes colectivos se pueda elevar la inteligencia colectiva. Ciertamente serán módulos donde participaremos, donde escucharemos las inquietudes, las preguntas que cada uno tenga para formular, y el objetivo final es que se puedan, al final del módulo, llevarse un roadmap para poder aplicar inmediatamente sus empresas, de forma tal de poder aplicar esta mejora continua sobre procesos conocidos, que es la innovación incremental, pero también aquellas experimentaciones continuas en procesos que no conocemos, producto de la incertidumbre que mencionaba Luis, que es la innovación radical. Desde Córdoba, desde Argentina, será un placer poder compartir con todos ustedes, con lo cual me genera muchísimo entusiasmo ser parte y compartir con colegas tan prestigiosos y junto con Common Perú y con ITIL. Así que bienvenidos y a disfrutar del Practitioner. Muchísimas gracias. Gracias, Marcelo. Continuamos entonces con el siguiente módulo, que por cierto, disculpe que tuve que ponerme mute, pero tenía una llamada y creo que era justo de Carlos Castañeda. Él está en México, es el director de innovación de Estratatera. Tiene un excelente background en lo que es gestión de servicios de TI. Es un consultor que ha estado en 11 países, de hecho ha hecho consultoría en un par de bancos aquí en Perú también. Es un Transformation Expert, es un referente en todo lo que es prácticas ágiles como Lean IT, DevOps, Scrum y Ágil. Y la verdad que en el anterior programa gustó muchísimo lo que él nos presentó. Él va a estar hablando de Design Thinking y las 5 etapas, de Scrum, de Lean IT. Y lo más interesante es que además, o sea, nos va a estar presentando un ejercicio práctico a través de Mural, donde entonces podemos aprovechar un poco lo que hemos aprendido en los otros módulos también. Entonces, básicamente, disculpas a nombre de Carlos, que no ha podido estar presente. El siguiente módulo está a mi cargo. He tenido la oportunidad o la suerte de ser CIO y CTO de algunas empresas transnacionales. Yo diría que lo más importante que me define es que soy padre de 5 hijos y abuelo de 2 nietos, y todos los hijos han sido con la misma línea de esposa.
Entonces creo que eso es lo más importante que he hecho en mi vida. Pero por otra parte, mi hobby es que realmente compartir lo que aprendo, ¿no? Entonces hemos sido pioneros en servicio de aprendizaje de lo que llamamos Learning as a Service. En el año 2017 ya estábamos publicando en diarios en Perú este servicio, muchísimo antes de la pandemia, y felizmente tuvimos muchos clientes que pudimos trabajarlos en forma remota, y eso nos preparó en una forma excelente para lo que está ocurriendo ahora. Recientemente, el año pasado, nos convertimos junto con una de mis hijas en Sherpas. Es como un guía para subir al Himalaya, para poder manejar lo que serían emprendimientos de startups, gracias a la Alianza del Pacífico, que tuvimos un seminario con ellos, o más bien un taller de 3 meses, donde trabajamos para poder ser Sherpa y además pasar el examen. De lo que vamos a estar conversando es de transformación exponencial, con el propósito de transformación masivo que todas las empresas deben tener. Vamos a hablar también de sus diferentes características, como por ejemplo Staff on Demand, o el hecho de que tenemos que tener algoritmos para poder crecer. Vamos a hablar también de lo que es un ExoCanvas, que es cómo hacer para tener un modelo de negocio de crecimiento exponencial. Y todo esto lo vamos a estar reflejando en una herramienta que también es bastante práctica, que se llama Canoo, donde vamos a estar desarrollando el proyecto junto con ustedes y haciendo que en Canoo tengamos toda la información para poder trabajarla. Y además vamos a estar manejando un assessment de lo que es el Purpose Launchpad, que es una metametodología que nos permite evaluar qué tan preparados estamos para ese crecimiento exponencial. Aquí estamos uniendo ahora lo que es la etapa de lo que sería organizaciones exponenciales con transformación exponencial. Y me gustó muchísimo este gráfico de un proyecto que manejó Peter Diamandis, que es una de las personas que más admiro, que está haciendo muchos cambios a nivel global, yo diría, entre otras cosas, con su premio X-Prize, que habla de tecnologías exponenciales. Y aquí lo que vamos a presentar es no qué cosa es impresión 3D o qué cosa es inteligencia artificial o realidad virtual, sino más bien cómo las aplicamos y, de ser posible, cómo las aplicamos en los proyectos que estemos manejando. La idea realmente es que nos vayamos a la parte práctica de qué hago con esa tecnología, porque de hecho tecnologías hay muchísimas y uno puede hablar muchísimo de inteligencia artificial y redes neurales, pero si no tenemos claro el cómo aplicarlos en nuestra realidad, entonces creo que no estamos haciendo mucho favor ni a nosotros mismos ni al país, ¿no? Entonces de eso se trata. Ahora tenemos el módulo de Iván. Iván es una persona que admiramos mucho también, o sea, de hecho compartimos muchísimo nuestra forma de pensar. Él, además de ser director de ventas de una empresa transnacional, es el responsable de lo que es el Customer Experience de esa empresa también. Y ha ganado muchos premios a nivel internacional, como el premio al que maneja mejor la experiencia del cliente. No recuerdo el nombre ahorita, de repente Iván lo puede decir. En todo caso, es un experto también en sistema de gestión y también en ciberseguridad. Iván, por favor, si nos quieres comentar un poquito lo que vas a estar entonces transmitiendo. Muy buenas noches. La experiencia del cliente es algo que hay que vivir, hay que sentir y hay que sentirse a través del proceso. Muchos de los módulos que se van a estar viendo van a ser compartidos en mi módulo porque se busca lo que es innovación, creatividad, cultura, manejos y tecnología. Porque hay que poder llevar esa experiencia del cliente, que es una totalidad de respuestas cognitivas, sensoriales, conductuales, de cómo el individuo en cada momento o etapa de un proceso se maneja. Entonces hay que ver ese viaje que el cliente hace o el prospecto o la persona que es existente se lleva a través del proceso de precompra, del consumo o adquisición y de la postcompra. Podemos describir cómo esa economía de la experiencia va a llevar a un nivel de materias primas, bienes, servicios, eventos memorables. También, como todo, y lo dijo al principio Rafael Espinosa, todo debe ser medible. Si no medimos, no sabemos dónde estamos ni cómo mejoramos. Aquí vamos a usar también tecnología de cómo poderla medir. Hay muchas maneras, vamos a usar el NPS, y el Net Promoter System que se usa a nivel internacional, pero también enseñaremos 9 otros procesos de medición que llegan a dar ese impacto en el cliente. Entonces, la manera es poder hacer la relación compañía, empresa, cliente, un acto memorable, el efecto wow, que se recuerde como una experiencia inolvidable. Las compañías que van a sobrevivir de ahora en adelante debido al VIRCAS o lo que fue anteriormente el VUCA van a ser aquellas que puedan transformarse
con innovación, creatividad y tecnología, el poder dar esa experiencia, porque esa experiencia va a permitir que este individuo, persona, grupo o empresa adquiera más recursos o más servicios del actual. Esto aplica a todo, aplica en el ámbito personal, aplica en el ámbito laboral y comercial. Los premios que he ganado son el Stevie's, lo que llaman el Oscar de negocios en los Estados Unidos por Customer Service Excellence, y varios de innovación y creatividad en Europa y en Japón. Entonces es un placer estar con ustedes nuevamente, poder compartir y tocar cada uno de esos puntos. El critical thinking es importante. Vamos a tener algunos ejercicios de innovación que usamos anteriormente, donde vamos a buscar que realmente usted saque ese niño que inventaba cosas para poder hacer las cosas mucho mejor. Muchas gracias. Cualquier pregunta, estamos a la orden. Gracias a ti, Iván. Muchas gracias. Bueno, y para cerrar con broche de oro, o sea, un tema que yo lo considero que es como un rinoceronte gris, o sea, que es algo que todos sabemos que puede venir, pero que de repente no le damos la importancia suficiente, que tiene que ver con la ciberseguridad. O sea, uno puede hacer cualquier tipo de transformación y crecer en forma exponencial, pero a la primera que le roben a una empresa en particular que está creciendo mucho, o sea, los archivos de sus clientes, lo que va a ocurrir realmente puede ser una catástrofe, y hemos visto casos donde el CEO, el presidente de la empresa, ha tenido que salir por algún tema de ciberseguridad o algún tema de compliance, ¿no? Entonces, Carlos es un experto en esa área. Carlos ha sido el responsable en la empresa Telefónica por varias certificaciones en ISO 27000 y también en PCI. Él es su auditor líder y tiene experiencia en ambas áreas, pero además de eso, también está certificado en ISO 22301, que es continuidad de negocios, y también en lo que es el área de riesgos, que por alguna razón, o sea, aquí se me escapó, pero es con el ISO 31000. Carlos, entonces, si nos quieres comentar lo que tú nos vas a estar presentando, por favor. Buenas noches. Gracias, Lucho. Buenas noches con todos. Quería verificar que me están escuchando bien porque he tenido un inconveniente con el micro hace poco. ¿Me escuchan bien? Sí, muy bien. Sí. Perfecto. Ok, mucho se ha repetido el término de práctica, que obviamente es la razón de ser practitioner, y también el tema del conocimiento del aprendizaje continuo. Entonces, uno dirá, pues sí, yo me cuido y entonces pues lo traslado también a mi quehacer diario. Pero a veces esa sensación de que se cuida no es seguridad, ¿ok? Es una expectativa o una percepción. En realidad, lo que tenemos que hacer y tenemos que lograr es pensar en un modo seguro, un mindset seguro. Y eso es trabajar en la toma de conciencia a nivel de las personas. Está más que comprobado que casi el 80% de los eventos de seguridad o incidentes de seguridad están debidos a errores humanos, sea de algún descuido, un exceso de confianza, o por último, alguien que con una intencionalidad pues provoca un daño. Y por ello, en Practitioner se va a desarrollar dos herramientas. Dos herramientas ejemplo, pero enfocadas en qué sentido. Primero, la parte preventiva. Al lado izquierdo de esta lámina estamos viendo que hay políticas, procesos de seguridad, instrucciones, y luego los registros y evidencias que nos va a permitir pues, hacer una trazabilidad de qué sucedió. Esto es antes de que nos suceda o nos ataquen, se puede decir, ¿no? Antes de que haya algún evento. Es la etapa preventiva, que es donde más tienen que estar los esfuerzos o los recursos. Y luego, al lado derecho, hay 4 componentes, que es cómo se divide el protocolo que usa la oficina o la Agencia de Seguridad de Estados Unidos para desarrollar la atención de un incidente de seguridad de información. Es algo bien básico, la preparación, que es parte de lo que hemos estado viendo, políticas, la detección, análisis, la erradicación, contención y las actividades post-incidente. Entonces, son los dos ámbitos, ¿no? El preventivo, a través de políticas, procesos, concienciación. Y lo segundo es estar preparados, y cuando llame la atención o suenen las alarmas, pues cada uno debe saber qué cosa tenemos que hacer. Y aquí tomamos unas palabras muy sabias. Los que son de mi promoción van a entender más o menos de qué hablo. En la foto aparece el señor Yoda,
es un gurú de Star Wars, pero que nos da una visión bastante amplia, ¿no? Nos dice, tenemos que tener visibilidad sobre toda la plataforma o superficie que manejamos, todos nuestros activos, analizar o enfocarnos en todas las formas o vectores que nos podrían atacar con la iniciativa, con la esperanza y la precisión de entender qué es o cuáles son nuestras brechas o riesgos de incumplimiento, ¿no? Entonces, no podemos dejar de protegernos. Y esa protección siempre tiene que ser enfocada a nivel de las personas. Las máquinas no nos van a proteger, las máquinas nos podrán dar una señal, una foto, una alarma de que algo puede o ya está pasando, pero las personas somos quienes vamos a desarrollar las actividades de prevención y las actividades eh, de contención cuando se sucedan, ¿no? Entonces, en el practitioner vamos a desarrollar un ejemplo de una política de seguridad bastante sencillo y hacer un ejercicio, como estaba viendo hace unos días en el practitioner anterior, desarrollamos cuáles son las actividades que tienen que hacer las personas, por ejemplo, cuando atacaron a una empresa con el WannaCry, ¿okay? Un virus que bloqueó todas las PCs de esta organización. Y la idea es hacerlo totalmente práctico. Entonces, realmente los esperamos. Queremos contar con vuestra presencia, transmitir el poco conocimiento y experiencia que tenemos, enriquecerla con la que tienen ustedes en sus empresas, organizaciones, con la actividad que desarrollen. Y bueno, hacerlo cada vez más práctico, más inmediato y que ustedes se lleven herramientas que les permitan ponerla en uso, en funcionamiento y sacarle provecho lo más pronto posible. Muchísimas gracias, Carlos. Bien. Muchas gracias, Lucho. Entonces, nos toca hablar ahora un poco del proyecto personal en 5 semanas. Aquí la idea realmente es que logremos en esas 5 semanas pasar por las etapas que tenemos de izquierda a derecha, que es primero el triángulo, donde definimos el problema que queremos resolver para el cliente o los clientes que tengamos, los que le llamamos el buyer persona, las personas que están siendo impactadas por ese problema, y por supuesto nuestra solución, y aquí podemos ir pivoteando, no siempre sale de la primera hipótesis, no siempre sale la solución perfecta, pero aquí de repente pivoteamos unos días, o sea, para poder lograr la solución más adecuada. También desarrollamos un mapa de empatía para lo que sería esa persona que nos va a comprar la solución. Desarrollamos una propuesta de valor en función de cómo corregimos sus dolores, o más bien aliviamos sus dolores, le ayudamos a que sus procesos sean más óptimos y le ayudamos a lograr también lo que serían sus aspiraciones. Y para eso tenemos entonces lo que sería la propuesta de valor, que nos ayuda a definir lo que sería el modelo de negocio Canvas de la empresa, con su segmento de clientes, la propuesta de valor, lo que serían sus aliados claves, sus actividades claves, etcétera, y para evolucionar hacia lo que sería ya el Canvas exponencial, donde junto con el propósito de la empresa del startup o la iniciativa que ustedes estén desarrollando, que les ayudamos a crearlo, entonces vamos a estar trabajando con los diferentes atributos que nos pide las empresas exponenciales para poder crecer. O sea, que son lo que llamamos características de esa empresa que crece mucho. Entre los beneficios que quisiéramos que se lleven es, primero, destreza para mejorar su capacidad de empleabilidad. O sea, creo que en este momento hay un segmento de personas que necesitan también de mejorar esa capacidad de empleabilidad. Obviamente, tener competencias para gestionar el cambio en la organización en la cual ustedes trabajan, o tal vez emprender con un nuevo modelo de negocio. Hay personas que están trabajando, pero también quieren emprender algo nuevo porque quieren ser independientes, o tal vez quieren escalar posiciones o optimizar y mejorar su empresa. Lo que queremos realmente es que cada uno de ustedes se lleven a esa anatomía del nómad y se conviertan en nómadas, que sean curiosos, empáticos, soñadores, que de alguna forma tengan la valentía y el balance de lanzarse a ese desarrollo, que tengan el corazón apasionado y que también tengan los pies en la tierra y que puedan conectar con los demás. Todas esas características de lo que nosotros definimos como nómadas, quisiéramos que ustedes comiencen entonces a llevárselas para que puedan trabajar. Yo sé que ya nos van pasando unos minutos de las 8, que me gustaría no abusar más. El cronograma comienza el 18 de marzo con una sesión de lanzamiento donde ustedes le damos las reglas del negocio, hablamos de cómo se van a manejar cada sesión, nos presentamos todos
Y después de esa sesión, el 23 y 25 de marzo, ya tenemos los primeros módulos de liderazgo para la transformación y cambio cultural. Después tenemos las sesiones que hemos visto antes, hasta la presentación del proyecto personal el día 4 de mayo. Aquí puse algunos de los testimonios de los participantes. No quiero invertir mucho tiempo en esto, pero para que tengan una idea, tuvimos, por ejemplo, al señor Francisco Ortigosa, director de innovación de Repsol en Houston, que nos hablaba de que el curso ponía conocimientos necesarios juntos de manera ordenada, y he aprendido temas que no conocía, como por ejemplo Canvas Mural, o sea, decía lo que él, digamos, ahí resaltó, ¿no? Tenemos también a William Colina, que es un empresario que tiene 2 empresas en diferentes países, que quiere ser consultor en esta área y logró los conocimientos adecuados para eso. Mirela Berrelli es la gerente general de una empresa en Costa Rica, y ya la verdad que con ella nos divertimos mucho por su forma que tiene de trabajar, pero lo veo como una excelente combinación de temas y conocimientos. Tuvimos a Isabel Lazo, que por cierto vi que entre los participantes está Isabel. No sé si Isabel quieres comentar un poquito, en vez de yo decirlo, decir tú cómo te sentiste con el practitioner. Hola Luis, ¿cómo estás? Buenas noches. Sí, gracias. La verdad es que fue una experiencia sumamente interesante y aprendí bastante de mi parte. Actualmente, como no sé si todos saben, o bueno, tú sabes, estoy poniendo en práctica uno de los proyectos que generamos en este practitioner. Y ahorita estamos realizando del proyecto nuestro MVP, que estamos proyectando en 2 meses que sale. Y esperamos ir contándoles poco a poco cómo va la experiencia con todos los retos que se nos vienen. Y obviamente nos ha sido muy útil lo aprendido. Incluso después de haber aprendido, he contactado con uno de los Nomads para ciertas asesorías muy interesantes que nos han servido mucho. Y los voy a seguir seguramente contactando. Y nada, los animo a que puedan, es una inversión en realidad súper importante, súper interesante y que vale la pena. Y aunque no lo creas, también estoy evaluando para que también lo tome Hugo, que te contacto después. Así que se los recomiendo, muy interesante. Gracias Isabel. Hugo es el esposo de Isabel. Tuvimos también a Carmela Galarza, una ex gerente telefónica, que a pesar de haber trabajado muchísimo en tecnología, aquí se metió más en el área de TI, bueno, tecnología de telecomunicaciones, ¿no? Y tiene un startup, o sea, tiene un emprendimiento bien interesante y muy bonito. Ojalá podamos oír pronto de ella. Tuvimos también a Andrés Colina, o sea, un emprendedor, un muchacho joven que está estudiando, pero desarrolló un proyecto de realidad virtual para poder reemplazar el ir a los estadios por de repente un leasing de equipos, o sea que creo que es un proyecto muy interesante. Gustavo Ojeda, un especialista en SAP, que también vio que la interacción le ayudó muchísimo, de hecho participó muchísimo en las diferentes sesiones. Cristian Ley también es un experto en SAP, él está aquí en Perú, y Marco Barragán, que es gerente del Centro de Datos de Perú, también participó y lo vio como algo muy útil el desarrollar el Canvas, el modelo de negocio que él está, por ejemplo, presentando, ¿no? Ya solo como reflexión quiero dejarles esta comiquita. Tal vez muchos de ustedes son muy jóvenes para recordar, pero nosotros de pequeños veíamos la visión, perdón, los supersónicos. No recuerdo cómo se llamaba en inglés, pero en todo caso creo que inclusive algunos lo vimos en blanco y negro, tal vez, ¿no? Jackson. Perdón, ¿cómo se llaman? Jackson. Y gracias, muy bien. Ellos se ponían como que esto iba a ocurrir en el año 2062. Bueno, lo importante es que ya tenemos clases en línea, tenemos videollamadas, tenemos trabajo en casa, tenemos mascarillas y tenemos videoconsulta. Parece que es mucha coincidencia, ¿no? O sea, pensemos en que el tiempo vuela y que realmente entonces hagamos que el futuro lo creemos nosotros, no hagamos que el futuro nos sumerja en una ola como la vemos aquí. Y traje esto para incentivarlos, no solamente a aprender, sino también a emprender. Según este análisis, ellos dicen que el 57% de compañías han nacido cuando había problemas, cuando realmente había una economía a la baja. Y hay que saber manejar esas olas. Entonces, creemos que podemos poner un granito de arena con esos conocimientos. Y con esto, muchísimas gracias.